El tope es este, que lo ponemos acá, ¿cierto? 150. 150, sí, yo me equivoqué. 35 a el máximo 150. son 150. Sí, 1 millón y 4,3 millones. Ahora, el del gobierno, entonces para irlo mirando al tiro, miremos primero ¿sí? Entonces, el cambio, el que dice el del gobierno dice, no, vamos a fijar que sea el mínimo de 35, ¿ya? Pero con un máximo de 2 millones 9. Es esto que está acá. Claro, allá. Es que yo los voy haciendo en mi cabeza al paralelo, ¿ya? Segundo, el tema del plazo. En un principio, el proyecto de la diputada Pamela Giles y otros, porque así lo vamos a llamar... Hablaba de un mes. Hablaba de 30 días, claro. De 30 días corridos. ¿Sí? Y ahora en el Senado se bajó a 15 días. Esto no está acá. ¿Ya? Porque la idea, ¿cuál era? La idea era que quedaran los fondos, que quedara legalmente tramitado al 15 de diciembre para que la gente pudiera tener la plata más tardar el 30. Esa era como la idea. En cambio, el proyecto del gobierno habla, el que fue presentado al Senado ayer, habla de que yo pido el retiro al 10% y se pagan 2 cuotas. La primera cuota a 60 días desde la primera vez que lo pedí y luego 10 días desde el pago de esa primera cuota. O sea, en total 72, 73 días. ¿Listo? Ya. Es una segunda diferencia. Y la tercera diferencia es, ¿verdad? Es el tema del reintegro. Exacto. Acá se hablaba en el primer proyecto, Pamela Giles y otros, diputada, perdón, habla de un reintegro voluntario, porque se estableció de que la gente tenía que tener el derecho a poder reintegrarlo, pero de manera voluntaria. Con una cotización adicional de un 5% o un 6%. Pero siempre voluntaria. Exacto. Entonces ya alguien dijo una vez, preguntaron, bueno, pero si es voluntaria, ¿para qué lo colocan? Si eso siempre va a estar dentro de la conciencia de las personas. Bueno, dijeron que era una forma de generar un incentivo, pero que no fuera un incentivo obligatorio, sino que fuera un incentivo a la conciencia. Usted puede estar o no estar de acuerdo, pero eso así se explicó. En cambio, en el proyecto del gobierno dice que el reintegro es un reintegro obligatorio, porque se entiende que usted está sacando plata de su chanchito, del chanchito para cuando va a ser más viejito, y por tanto el del gobierno dice que lo tiene que reintegrar. Pero el gran problema es que no establecen cuánto es ese porcentaje, y ese porcentaje de la forma de reintegro se lo van a dejar a un futuro dictamen de la Superintendencia de Pensiones. Lo cual ahí me parece un poquito complicado, a mi entender al menos, porque ya hemos tenido problemas cuando la ley le deja todo al órgano administrativo. Prefiero que quede acá. ¿Para qué? Para que podamos comparar peras con peras, manzanas con manzanas. Y lo otro, y el último, no es universal. Ese es el último punto, no es universal. ¿A quién excluye? No, aquellos que tienen rentas por sobre los 2,9 millones de pesos no pueden hacer el retiro, según el proyecto del gobierno. Sí, pero es que no es solamente por las que son los 2,9, sino que son aquellas que tienen por sobre 2,5. 2,5, porque sigue el concepto de la ley de la renta. Y la segunda es a los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos y autoridades de gobierno. Exacto, excluidos. ¿Y por qué? Pero ahí, ojo, ahí no es que haga una diferencia. Ahí eso es un elemento propio del proyecto de ley que presenta el gobierno, Soler. Ahora, cuando excluye a los funcionarios. ¿Por qué? Dime. Desde lo político, un proyecto como este, han dicho ya desde la oposición que no lo van a aprobar y que van a avanzar en este. Pero aparentemente el gobierno tendría los votos de su sector para poder, por algo, presentar un proyecto. Porque si no sería una tremenda derrota. Lo que pasa es que tienes que tomar en consideración esto. Mira, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que para la tramitación de un proyecto de ley entra en una cámara que se llama la Cámara de Origen? En este caso la Cámara de Diputados. ¿Sí? Y que pasa la tramitación y después viene la Cámara de Destino, que en este caso es el Senado, porque el Senado no es una Cámara, el Senado, ¿cierto? Y de ahí sale al presidente para que lo promulgue, lo vete, lo lleve al Tribunal Constitucional, pero ahí se termina. El tema es que este proyecto tiene en porcentaje de tramitación va en el 90%. En cambio, el del gobierno está recién empezando. Ahora, entonces, aun cuando puedan ser comparables como estructura, este está ya casi al final de su tramitación y este está recién empezando. Sí, la diferencia es si van al Tribunal Constitucional... o sea, este proyecto, el gobierno ya dijo que este proyecto iría al TC, ya lo dijo. Ya. Lo dijo. Pero yo quiero detenerme en un punto. Cada uno se detiene en algo. Mira, sí, por cierto, dale. Yo creo que el reintegro, que es un tema súper importante porque nadie se quiere quedar, ¿verdad?, sin una platita para el futuro. Pero dime, ¿qué chileno, con la situación económica, la pandemia, todo lo que está pasando en el país, de dónde vamos a sacar plata para reintegrar lo que en este minuto estamos ocupando como emergencia? Yo insisto que todos estos proyectos, el presentado por Pamela Giles y demás, y este nuevo proyecto,
¿Por qué todavía no se habla cómo se va a poner ahí el Estado, el gobierno? Mira, ¿Por qué? ¿Tú te has dado cuenta, Carla? Porque de verdad, yo dudo que hoy día haya algún chileno que pueda reintegrar lo que sea. Absolutamente. ¿De dónde vamos a ahorrar? Absolutamente. O sea, si no he tenido la capacidad de ahorro, menos voy a tener la capacidad de reintegrar ese ahorro. Yo te encuentro razón. Lo que pasa es que hoy día tenemos una colisión. Tenemos un choque. Tenemos hoy día que solucionar el problema actual que tienen los chilenos y chilenas, un problema económico grave, ¿ya? Y también tenemos que ver cómo lo vamos a hacer hacia el futuro. Hay gente que dice, no, solucionémoslo hoy día y da igual el futuro. Eso me encuentro que no es responsable. Hay otra gente que dice, miremos solo el futuro y no nos preocupemos de lo que está pasando hoy día porque ya lo vamos a solucionar. Eso también, y eso es poco empático. ¿Podemos hacer ambas cosas? Yo creo que sí. Pero ¿sabes lo que a mí más me ha llamado la atención? Y aquí quiero hacer un tema muy, muy personal. Cuando he escuchado a los políticos de partido, a mis autoridades, discutiendo y dando sus argumentos en pro de uno y otro, súper legítimo, he escuchado muy repetido el argumento, es que el gobierno no ha hecho nada, y como el gobierno no ha hecho nada, nosotros votamos esto. Echo de menos el argumento de porque le sirve a la gente, porque le sirve al país, ¿cachai? Sino que el argumento es voy a votar a este para hacerle daño al de al frente. Yo creo que nada también es bastante injusto. Sí. Insuficiente, sin duda. Claro, no ha llegado a todos a quienes se requieren, sin duda. Pero aquí también ha habido un plan millonario que se ha ido implementando durante la pandemia. O sea, es decir, no se ha hecho nada de nada, también es faltar a la verdad. No, es que, claro, sí, te entiendo, Sole, cuando tú decís faltar a la verdad, pero yo trato de mirarlo desde un punto de vista más desde el amor, desde la solidaridad. Eso que tú dices es efectivo, pero a mí me preocupa que el discurso siempre sea contra, vamos a decir, es que el gobierno no ha hecho nada, es que el Estado no ha hecho nada y por eso yo voto esto. Sin mirar que con esto también estás afectando a muchas personas. Pero estás dejando a personas sin su plata y nuevamente, disculpa Simón, y nuevamente los trabajadores vamos a tener que pagar. Mira, ya los trabajadores pagamos con el fondo de cesantía para poder mantener la ley de la 21227, que es la ley de protección al empleo. Bueno, y no muchas personas quedaron sin lucas. Y no cabe preguntarse si no fueron los parlamentarios tampoco capaces de presionar lo suficientemente bien al gobierno para que el plan fuese mayor, los bonos fuesen mayor y más focalizados. Disculpa, Soledad Neto. Porque hoy día los fondos son de las personas, Soledad tú lo has Neto, dicho. todos esos, y aquí nuevamente con tema de responsabilidad, muchos de estos parlamentarios que hoy día están apuntando con el dedo al sistema, que es un sistema malo, que las pensiones son malas y todo, desde 1990 a la fecha, a la vuelta de la democracia hasta ahora, no hicieron nada. Nada, absolutamente nada. Entonces, de verdad que yo quiero un lenguaje más desde el amor, desde mirar el vaso medio lleno, porque cuando tú apuntas con un dedo a alguien, son 3 dedos los que te apuntan. Pero permíteme darle un punto a los diputados críticos, porque en el primer 10% en el fondo se aprobó porque los bonos fueron insuficientes, llegaron tarde y eran complicados de obtener, ¿cierto? Y el 10% corrió fácil. El segundo 10% iba en la misma lógica, sí, porque el gobierno tampoco entregaba una alternativa que pudiese competir con el 10%. No había un proyecto, pero ahora sí hay un proyecto. Por lo menos ahora se está compitiendo pan con pan y no pan con migajas. Yo creo que eso es importante. Se pueden medir, mira, tú puedes estar en desacuerdo con esto, pero no puedes desconocer que esto sí es una alternativa. Exacto. A diferencia de la alternativa, miremos desde lógica, no lo miremos desde el punto de vista de las leyes. Una alternativa es algo que tú me ofreces que tiene similares características, ¿cierto? Que me permite un derecho a elección. ¿Qué pasó en el primer retiro al 10%? El Estado salió a entregar subsidios o salió a decirle a la gente que se endeudara a través de crédito. Eso no es una alternativa, porque no son iguales. No son iguales. No ahora, pero ahora sí, te puede no gustar, pero analicémoslo desde el punto de vista del argumento. Y ahí yo quería poner un tema polémico, a ver si lo podemos debatir entre nosotros. Pero sí puntualizarte, Rodrigo, estaba bien lo que te está diciendo. En el proyecto del gobierno es para todos, excepto quienes tengan cotizaciones el mes anterior a la solicitud y tengan remuneraciones de 100 UFs o más. ¿Ya? Es decir, aquellos que quedan por sobre 2.900.000 no pueden retirar, al igual que las autoridades de gobierno, como decíamos, y el Congreso. Insisto, con la cotización anterior. Porque hay una indicación anterior que ya le dijeron, porque hay tramos, es un tema técnico, pero un tema, acuérdate que están los tramos de la ley de impuesto a la renta. Y el tramo de la ley de impuesto a la renta era sobre 2,5 millones, no sobre 2,9 millones. Ya. Ahí va Ya, pero dejen establecer aquí un tema polémico, a ver si podemos discutir. Porque fíjate que en esto yo maticé, yo fui súper crítica en el primer retiro del 10% respecto de que las personas que teníamos rentas superiores no pagáramos impuestos. ¿Sí? Me parecía que teníamos que pagar impuestos sí o sí, porque para que el sistema fuese justo. Sobre las rentas superiores. Si es que lo retirábamos, si es que retiramos nuestro 10%. Pero ahora el tema, y lo he escuchado como un argumento que me parece atendible, es que muchas personas dicen, ok, yo tengo una renta alta, pero tengo que ayudar a otros, a otras
a otros que son parte de mi familia o integrantes de mi familia. Mi hermano que quedó sin mi pega, hermano mi que mamá quedó sin no trabajo. podía Y trabajar. fíjate que me ha ido convenciendo ese argumento. ¿De qué? ¿Que no tiene? De que no es justo pagar impuestos si es que tú vas a utilizar a lo mejor esa plata para ayudar a otros que también están afectados por la pandemia, independiente de que tu renta sea más alta. Estoy de acuerdo contigo. ¿Se entiende? Pero tú decís, a ver, pero el argumento tuyo es que nadie debería pagar impuestos. No, yo estaba muy convencida de que las rentas altas debían pagar los impuestos ¿Ya? que Eso en el correspondían primer 10%. en el retiro del 10%. Pero he estado escuchando este argumento, que muchos retiraron de esas rentas altas para ayudar a otros familiares Mira, afectados.